gustaría empezar esta exposición con una frase que se aplica a los médicos, una frase latina muy antigua y que de alguna forma ha sido mi frase de cabecera durante todo mi ejercicio profesional. Una frase que creo que resume perfectamente el programa de vida de un médico cristiano. Y yo voy a intentar aplicar determinados aspectos al abogado o al jurista, en especial el abogado cristiano. La frase de los antiguos latinos era vir bonus peritus curandi. Vir bonus peritus curandi. Vamos si acaso a apuntarla. Vir varón bonus peritus curandi. El médico tiene que ser hombre bueno, perito, experto en curar. Lo siento. Vir bonus peritus curandi. Y he pensado que podíamos aplicar un poquito esto al abogado, y aunque en latín no existe esta palabra, podríamos poner que vosotros sois vir bonus peritus assessorandi. Assessorandi. Esto es un poquito el lema de la... Insisto en que esta palabra en latín no existe. La que más se le acercaría sería conciliandi. Esta sí que existe en aconsejar, pero me ha parecido que asesorar era mejor que aconsejar. Se espera del abogado cristiano que sea vir, hombre, mujer, peritus curandi, asesorandi. Y fijaos que hay dos palabras clave: bonus, que alude a unos valores morales, y peritus, que alude a una pericia técnica, a una formación profesional, a una competencia profesional, a una excelencia adecuada. Y es por esta razón que a mí esta frase laica siempre me ha hecho mucho bien en mi ejercicio profesional como médico cristiano. Tenemos que ser un profesional bueno moralmente, experto, competente, bueno en curar o, en vuestro caso, defender o asesorar. A la luz de estas dos palabras, bonus y peritus, vamos a dividir la conferencia de esta mañana en dos partes. Vamos a empezar por el peritus y después vamos en la segunda parte a analizar el bonus. Es fundamental que, en general, pero sobre todo en el tema del divorcio, el abogado sea peritus, competente, bueno, conociendo tres aspectos fundamentales, que son los que quiero compartir con vosotros. Es decir, tres grandes áreas en las que el abogado cristiano ha de ser peritus, ha de ser competente en el tema del divorcio. ¿Qué ha de conocer? ¿Qué ha de saber el abogado cristiano? Los enumero y después vamos a analizarlos. En primer lugar, ha de conocer el entorno social, lo que hay fuera, nuestro entorno social. En segundo lugar, para ser un buen peritus, el abogado cristiano tiene que conocer la base bíblica, la enseñanza bíblica, lo que nosotros creemos. Primero lo que hay fuera, luego lo que nosotros creemos. Y en tercer y último lugar, el abogado cristiano, para ser competente, el peritus, tiene que conocer propiamente el conflicto en sí, es decir, la materia del divorcio, lo que pasa realmente en un divorcio. Y ahí es donde espero daros de lleno toda una serie de herramientas muy prácticas, pero que podáis marcharos de aquí con el zurrón lleno de herramientas bien prácticas. Voy a procurar ser, en este punto en concreto,
lo más práctico posible para vuestro ejercicio profesional. Peritus. El abogado cristiano debe conocer, en primer lugar, el entorno social en lo que se refiere al tema del divorcio. Ojos bien abiertos para discernir y leer la realidad social desde una cosmovisión, desde una perspectiva cristiana. Es decir, ahí la actitud que nos corresponde es una actitud de alerta, de estar alerta. Es importante que como cristianos no solamente tengamos información, sino que sepamos transmitir, filtrar esta información a través de una lectura cristiana de la realidad, la cosmovisión cristiana de la realidad. Voy a mencionar 3 características de este entorno social sobre el divorcio que voy a llamar los 3 mitos sobre el divorcio. 3 mitos y una conclusión. 3 mitos y una conclusión que constituyen la moda, como decían los antiguos filósofos alemanes del siglo XIX, el Zeitgeist, el fantasma de los tiempos, la forma de ser de este siglo, que diría el apóstol Pablo, de nuestro entorno social en el tema del divorcio. Primer mito. El divorcio es la solución a todos mis problemas. A todos mis problemas matrimoniales, por supuesto. Estamos hablando del matrimonio. El divorcio va a arreglar mis problemas matrimoniales. Va a acabar con los problemas. Este es un mito que muchas personas tienen y que les lleva a idealizar el divorcio. Alguien ha dicho que el soltero idealiza el matrimonio y el casado idealiza el divorcio. Pues ahí tenéis un buen ejemplo de esta idealización. Muchas personas idealizan el divorcio pensando que va a acabar con todos sus problemas. El divorcio puede acabar con un problema, pero crea una docena. Hablo en términos alegóricos, no necesariamente una docena, pero crea muchos más problemas de los que resuelve. El divorcio es como un terremoto, esto lo explico en el libro, que tiene unas ondas sísmicas. Las ondas sísmicas de impacto, mucho más fuertes en el epicentro, pero que tienen un gran alcance a larga distancia y acaba afectando a muchas áreas de la vida, y esto como creyentes lo sabemos bien. El divorcio no es solo un asunto de los cónyuges, marido y mujer, primera onda sísmica, el epicentro, sino que afecta también a los hijos, a los padres, a los hermanos en la iglesia, etcétera, etcétera, las ondas sísmicas del divorcio. Una autora judía, Wallerstein, una mujer, ha escrito un libro titulado El legado del divorcio, la referencia la tenéis aquí en Más allá del dolor. Es un libro formidable, realista, con la lucidez y la clarividencia que tienen muchos de los autores judíos. El legado del divorcio nos enseña cómo estas ondas sísmicas son estos problemas que crea el divorcio y que no se han tenido en cuenta previamente. Uno de los problemas más obvios es el de los hijos. Después en el coloquio podemos dedicar tiempo a ello. Los niños sufren realmente el impacto de un divorcio de una manera muy, muy intensa. El divorcio puede arreglar un problema, pero crea bastantes más. Lo que ocurre es que vivimos en una sociedad hedonista. Ahí tenemos la influencia clara del hedonismo, donde se concibe la felicidad fundamentalmente en términos de ausencia de problemas. De ausencia de problemas. La felicidad como ausencia de problemas. Y evidentemente este es un concepto hedonista de felicidad. No tenemos tiempo de entrar en detalles en cuanto a esto. El segundo mito. La monogamia es antinatural. Lo natural es el cambio de pareja.
El ideal monógamo, tal como lo expresaba la psicoanalista americana Karen Horney, tiene un trabajo muy interesante sobre el ideal monógamo. El ideal monógamo es obsoleto. El hombre, y ahí nos dicen el varón en especial, es polígamo por naturaleza. Por tanto, la fidelidad, la monogamia, es casi una anomalía y, por tanto, es un concepto obsoleto que hoy en día está siendo claramente ridiculizado. Recuerdo una frase de Woody Allen que decía que en nuestra sociedad solamente las monjas y las palomas son monógamas. Curiosa la frase de Woody Allen porque demostraba un conocimiento interesante de la etología, o por lo menos la ornitología. Está demostrado que bastantes animales, probablemente más de los que parece, son monógamos. Y quiero citaros al respecto a uno de los popes de la etología, Konrad Lorenz. Quiero encontrar la frase. Un momentito. Sí, Konrad Lorenz, como sabéis, es uno de los popes de la etología. Él ha trabajado extraordinariamente, especialmente con el tema de los gansos, etc. Y en su biografía, la biografía que ha realizado Alec Nisbet, dice Konrad Lorenz textualmente: la palabra matrimonio, entre comillas matrimonio, puede que tenga mucha más importancia en el mundo de las grajillas o de los gansos que en la sociedad humana. Se lo toman mucho más en serio las grajillas y los gansos, viene a decir Konrad Lorenz. El apareamiento entre grajillas, gansos, suele hacerse para toda la vida. Las aves tienen mayor capacidad para la monogamia que lo que demuestran muchas culturas humanas. Esto lo dice Konrad Lorenz, insisto, una autoridad en el campo de la etología y, por supuesto, un autor que no es cristiano. Sin embargo, nuestra sociedad se empeña en ridiculizar el ideal monógamo, que, como nosotros sabemos, es voluntad de Dios. Tercer y último mito: la falta de sentimientos legitima el divorcio. Son muchas porcentaje de parejas que va al abogado y le dice: quiero divorciarme porque ya no estoy enamorado. La razón es que ya no siento nada. No siento nada. El no sentir, el que se haya apagado el sentimiento, parece que legitima el divorcio. Es como un talismán que legitima el divorcio. Ahí los abogados cristianos, como veremos después, tenéis algo que decir a la hora de hacer pensar, hacer preguntas, sembrar semillas. Esto lo veremos después. Ahí hay un doble error. El primer error consiste en reducir el enamoramiento a la emoción, a la química que se experimenta al principio de la relación. El enamoramiento como una simple emoción que, como sabemos, obedece a una química inicial. Subrayo la palabra inicial. Muchas personas piensan que el enamoramiento se ha acabado porque no sienten lo mismo que al principio. Podéis imaginar que esto es un concepto totalmente erróneo. Los expertos nos demuestran hoy en día que el enamoramiento en su versión inicial, original, suele durar aproximadamente de 2 a 3 años. En su versión inicial, esta química, esta adrenalina, esta oxitocina que se libera cuando estás con el ser amado, este echarle de menos, el enamoramiento en su versión inicial dura de 2 a 3 años. Cierto. Pero el enamoramiento también es verdad que se remodela, se expresa, se mantiene de formas muy distintas.
como el curso de un río puede ir cambiando las características del cauce, de la corriente, etcétera, según la orografía del terreno, según el paisaje, según el caudal, pero sigue siendo el mismo río. Por tanto, el enamoramiento en su versión inicial dura 2-3 años, pero el enamoramiento en sí, lo que es estar enamorado del otro, puede durar toda la vida perfectamente. No tengo tiempo de entrar en detalles. Si queréis profundizar en ello, después comentaremos algunos recursos donde podéis hacerlo. El segundo error que cometen estas personas que piensan que la ausencia de sentimiento legitima el divorcio es que reducen el amor a enamoramiento. Y es cierto que el enamoramiento juega un papel importante en una relación de pareja, de matrimonio, en una relación de amor. El enamoramiento es muy importante. No podemos menoscabar la dimensión del amor romántico. El elemento de romance, el romanticismo es importante en una relación. Pero fijaos lo que decíamos hace un momento. El romanticismo puede durar toda la vida. El enamoramiento puede durar toda la vida matrimonial. Pero reducir el amor a enamoramiento es una equivocación, porque el amor tiene otras dimensiones, concretamente 3 dimensiones más, que son las que le dan cuerpo al amor. El amor, por supuesto, es enamoramiento, eros, atracción, chispa, romance, pero esto es un 25%. El amor es también amistad, sentirse bien el uno con el otro, diálogo, conversación, estar juntos, disfrutar juntos, lo que los griegos llaman la filia, la amistad. En tercer lugar, el amor es entrega, es quererle el bien al otro, es buscar el bien del otro, es compromiso, etc. Y en cuarto y último lugar, el amor es cariño, echar de menos, etc. Cariño. No tenemos tiempo de entrar en detalles. Fijaos, por tanto, que el enamoramiento es una de las 4 grandes dimensiones del amor. Y ahí las personas en nuestros días, con este mito, lo que hacen es un doble reduccionismo. Primera vuelta de tuerca del reduccionismo, reducir el enamoramiento a su versión inicial. Primer error, reduccionista. Segundo error, reducir el amor a enamoramiento. Este es el segundo error. Nuestra tarea aquí es ayudarles a ampliar su horizonte. Amor no es sentirse bien todo el tiempo, sino querer el bien del otro todo el tiempo. Ahí es una de las frases que creo que son como semillas que podemos lanzar en el corazón, hablar al corazón del cliente. Amor no es sentirse bien todo el tiempo, sino querer el bien del otro todo el tiempo y el sentirse bien a veces, por supuesto, sentirse bien a veces. O, por ponerlo con otras palabras, si os gusta más esta otra manera de ponerlo, el amor es sentirse bien a veces y quererle el bien siempre. Amor es sentirse bien a veces y quererle el bien siempre. Fijaos que aquí estoy jugando en esta frase con 2 de las dimensiones del amor. El sentirse bien a veces se refiere al enamoramiento, sentirse bien a veces, y quererle el bien siempre se refiere al amor ágape. El amor ágape es quererle el bien al otro. Bien, hay mucho que podríamos comentar aquí. El enamoramiento se puede estimular, el enamoramiento se puede reavivar, se puede despertar. Comparándolo con un fuego, el enamoramiento es como brasas del fuego que se pueden reavivar. Y en este aspecto, lo que reaviva las brasas del fuego es el amor. El amor, como ha dicho alguien, es el amor en su sentido global, en las 4 dimensiones que hemos dicho antes, es la magia que convierte el enamoramiento en eterno. El amor es la magia que convierte el enamoramiento en eterno. Bien, hemos dicho 3 mitos. El divorcio es la solución, va a arreglar todos mis problemas matrimoniales.
En segundo lugar, la monogamia es antinatural. En tercer lugar, la falta de sentimientos legitima el divorcio. Toda esta forma de pensar, todos estos mitos, nos llevan a una conclusión. En nuestra sociedad, el divorcio es algo normal, natural. El punto de partida es la normalidad del divorcio. Recordad esta frase. Para la sociedad, el punto de partida es la normalidad del divorcio. Normalidad tanto en su sentido estadístico, normal es lo que hace la mayoría estadística, la normalidad estadística, como la normalidad cualitativa, la normalidad esencial. Nosotros, como creyentes, ahora lo veremos dentro de un momento, partimos de un punto de vista radicalmente distinto. El punto de partida del creyente es la excepcionalidad del divorcio y no la normalidad del divorcio. Para el cristiano el punto de partida no es la normalidad del divorcio, sino la excepcionalidad del divorcio. Esto podemos resumirlo en un planteamiento muy sencillo que esta mañana, en un momento que hemos estado juntos en la mesa compartiendo, ha salido de manera automática y espontánea. Y es que cuando uno tiene en mente el divorcio como algo normal, no se esfuerza por solucionar los problemas de cierta enjundia, más o menos serios, que empiezan a aparecer en el matrimonio. A la que salen problemas de cierta enjundia en el matrimonio, la primera opción no es arreglar estos problemas, la primera opción es el divorcio. El divorcio es la última puerta, es la última tecla a la que recurrimos. Pero antes ha de haber el intento de resolución, esto lo veremos dentro de un momento, de resolución de los conflictos. Para nosotros, los creyentes, como el divorcio no debe ser algo natural, sino excepcional, lo primero que debemos plantearnos cuando surgen problemas en la relación matrimonial no es la puerta del divorcio, sino la reconciliación, el arreglar estos problemas. Bien, hasta aquí el primer punto, el entorno social, lo que hay fuera que necesitamos conocer y filtrar desde nuestra cosmovisión cristiana. El abogado cristiano debe ser peritus en el sentido de conocer este entorno. En segundo lugar, la enseñanza bíblica, muy brevemente, porque esto sería ya materia para una o dos conferencias propiamente. Lo que nosotros creemos, la enseñanza bíblica. Voy a poneros un pequeño esquema aquí, porque creo que puede ayudar. El vir bonus peritus assessorandi debe estar con mayúsculas y con letras rojas ahí metido a la cabecera de la conferencia. El amor es, en primer lugar, pacto. El amor pacto constituye el cimiento del matrimonio, el fundamento, y se expresa en términos prácticos con la fidelidad. Los que estuvisteis en GBG en el 2013, en octubre, recordaréis que este fue el tema de mi primera exposición allí. El amor es pacto, el cimiento, el fundamento del amor. En segundo lugar, el amor a la luz de la Biblia es cercanía. Este es el mantenimiento del matrimonio, del amor, mantenimiento. Estoy jugando aquí un poco con las palabras y con la metáfora del edificio. El pacto es el cimiento, la cercanía es el mantenimiento. El edificio, una vez bien fundado
y bien establecido hay que hacer un adecuado mantenimiento. Y se expresa con la intimidad. Cuando me refiero a intimidad, por supuesto que no me estoy refiriendo a la intimidad sexual, aunque la incluye, sino la intimidad en su sentido más amplio, la intimidad global. Muchos de los conflictos que después veremos que llevan finalmente al divorcio vienen por aquí, por esta área. Y en tercer lugar, el matrimonio, el amor es perdón. La restauración de la relación. Arreglar las grietas, los problemas que surgen en el edificio. Y si el pacto se expresa sobre todo con fidelidad, la cercanía se expresa con intimidad, el ingrediente clave, necesario, sine qua non para el perdón, es la humildad. La humildad. La humildad es el aceite que engrasa el perdón. El amor es pacto, el amor es cercanía, el amor es perdón. Este esquema nos ayudará a entender los grandes conflictos que surgen en el matrimonio. Iremos viendo en la exposición de hoy cómo de ahí arranca mucho. Necesitamos un buen cimiento, necesitamos un buen mantenimiento, necesitamos una buena restauración. Todo ello se expresa sobre todo con fidelidad, con intimidad y con humildad. Bien, insisto en que todo esto sería motivo de una charla, prácticamente cada uno de ellas por sí sola. No voy a entrar en más detalles. En tercer lugar, el abogado cristiano tiene que ser peritus, conocer bien el conflicto en sí, lo que es propiamente el conflicto del divorcio. Cuando el barco hace aguas. Y en este sentido me gustaría, os lo voy a poner también en un esquema, mencionar cuáles son las causas principales de conflicto. Todos los expertos están de acuerdo en que las causas de conflicto en la pareja que pueden llevar al matrimonio tienen que ver con esto. En primer lugar, la infidelidad, el adulterio. En segundo lugar, el enfriamiento de la relación. Cuando decimos primer y segundo lugar, esto es aleatorio, no es que una cosa sea más frecuente que la otra, el orden de los sumandos no afecta. El adulterio, el enfriamiento de la relación y los problemas de convivencia, las tensiones, los problemas de convivencia. Vamos a desgranar estos diferentes aspectos porque para vosotros como abogados es importante que sepáis dónde está la situación por el pronóstico. Cambia mucho de pronóstico. Ahora lo iremos viendo. Los conflictos en el matrimonio pueden ser sobre todo de tres grandes tipos. Voy a hacer un poco de resumen del seminario que di justamente allí en GBG, en Cullera, en el 2013. Lo digo porque están los vídeos en YouTube y podéis ampliarlo. Creo que por fines lunes, también podéis conseguirlo allí. Hay tres grandes tipos de conflicto en un matrimonio que tienen pronóstico muy diferente y que vosotros debéis conocer porque enseguida sabréis dónde ubicaros.
En primer lugar, lo que vamos a llamar conflictos situacionales. Conflictos situacionales. Los conflictos situacionales obedecen al hecho de que somos diferentes. Somos diferentes. Son los que ocurren cuando opinamos, pensamos, vemos la realidad de manera diferente. Todos tenemos nuestros temperamentos, nuestros gustos, nuestra biografía y vemos las cosas de manera diferente. Pues un ejemplo sería, a uno le gusta un mueble y a otro le gusta comprar otro tipo de mueble. A uno le gusta pintar la pared de un color y a otro le gusta pintar la pared de otro color. Los conflictos situacionales. Estos son los de mejor pronóstico, son los más fáciles de arreglar porque, sobre todo en personas en las que hay una convivencia normal, lo importante es encontrarse a mitad de camino. El encontrarse a mitad de camino. Hoy cedo yo, mañana cedes tú. Los conflictos situacionales implican pues simplemente acuerdo, pacto. Son conflictos menores que normalmente no ponen en peligro la vida del matrimonio, la continuidad del matrimonio. Muchos de ellos pues tienen que ver con educación, con cultura, con gustos, y son conflictos menores. Lo que sí es muy importante aquí, en estos conflictos situacionales, es conocer al otro, conocer su temperamento, conocer sus gustos. Cuanto más conozcamos al tú, tanto más fácil es prevenir los conflictos situacionales. Después hablaremos de la doble A, aceptar y adaptarse, pero diremos a esto más tarde. Los conflictos situacionales obedecen al hecho de que somos diferentes, ocurren esporádicamente, ocasionalmente. Recordad este dato porque es importante. Y son como un volcán. Hay una gran discusión, un día una enorme discusión, parece que van a volar las cosas, pero ¡pum!, se arregla el problema y ya está. Son conflictos tipo volcán. Y se acabó. Ya la convivencia vuelve a su normalidad. Los conflictos situacionales casi nunca ponen en peligro la vida de un matrimonio e incluso tienen un cierto valor positivo. Son expresión de vida. Los conflictos situacionales son expresión de vida. ¿Por qué? Cuando un matrimonio no se pelea nunca, puede ocurrir que haya 3 explicaciones. Una, que estén mintiendo. Es una opción. Diga que no se peleen nunca y estén mintiendo. 2, que vivan tan lejos el uno del otro emocionalmente que no hay posibilidad de chocar. Simplemente están llevando vidas paralelas y como viven lejos, pues aunque sea emocionalmente lejos, no chocan. La tercera opción es que el uno haya ahogado la personalidad del otro, la haya aplastado en una actitud dominante sobre el otro, y donde hay patrón no manda marinero. En esta razón, pues no hay, simplemente toca obedecer, ¿verdad? Es en este aspecto que los conflictos situacionales, estos que ocurren de vez en cuando, ocasionalmente, son expresión de vida. No deben asustarnos. Los conflictos situacionales, lo importante es saber manejarlos, ponerse de acuerdo que estamos en desacuerdo y, en la medida de lo posible, tratarlos con una dimensión importante del amor, que es el humor. El humor es una dimensión importante del amor. Y los conflictos situacionales hay que tratarlos muchas veces con cierto sentido del humor. Reconocer que somos diferentes. El segundo gran tipo de conflicto, ya más peliagudo, es lo que llamamos conflictos caracteriales. El conflicto nace del carácter de uno de los dos cónyuges o de los dos. Aquí el conflicto no es la situación conflictiva, una situación conflictiva, la pared que hay que comprar, el mueble,
etcétera, una decisión en cuanto a los hijos. Lo conflictivo no es la situación, sino la persona. Estamos delante de un carácter conflictivo. Y si antes decíamos que los conflictos situacionales aparecían porque somos diferentes, aquí los conflictos caracteriales aparecen porque somos complicados. Somos complicados. Ahí entraría toda una serie de aspectos psicológicos, la dependencia, el ser posesivo, las reacciones de transferencia, hacerle pagar al cónyuge facturas pendientes que tenemos con nuestro padre o con nuestra madre, arrastrar al matrimonio conflictos no resueltos de nuestras familias de origen, problemas de identidad, problemas de autoestima, posesividad, en fin, la lista sería larguísima de problemas caracteriales de tipo emocional. La característica es que suelen aparecer desde el principio de la relación. Desde el principio, desde el primer día han estado ahí, ya incluso desde el noviazgo, y dan lugar a problemas habituales, crónicos, mantenidos de convivencia. Recordad que los anteriores, los situacionales, eran como un volcán. Aparecían un día, pero luego había paz meses o años. Aquí no, aquí son cada día, y lo que más se le parece es la gotera que va cayendo, el agua que va erosionando la roca. Y si decíamos que en los anteriores, en los situacionales, lo fundamental era conocer al otro, veremos después que conocer para adaptarse y aceptar, ahí lo fundamental es reconocer que yo tengo estos problemas. De lo contrario, empezaremos a acusar al otro. Reconocer, el decirse la verdad uno mismo. Estoy resumiendo mucho lo que sería prácticamente todo un seminario. Y en tercer lugar, el tercer gran tipo de conflicto es lo que podríamos llamar los conflictos morales. Hemos visto los situacionales porque somos diferentes. Hemos visto los conflictos caracteriales porque somos complicados, uno de los dos o los dos. En tercer lugar, los conflictos morales. Y aquí el resumen es que aparecen porque somos malos. Somos malos, moralmente malos. Ahí es donde entra la dimensión del pecado. Son los más graves porque son los más profundos y nacen del corazón. Y llevan a conflictos mayores y ponen en peligro el matrimonio. Los conflictos morales son los que de alguna manera llevan normalmente a la infidelidad y al adulterio. Y ahí el tratamiento ya no es tanto psicológico como el anterior, sino un tratamiento moral y espiritual. Ahí el remedio no es conocer bien al otro, problemas situacionales, no es reconocer tus problemas emocionales, como vemos en los problemas en los conflictos caracteriales, sino que aquí la clave está en confesar que realmente hay un problema moral. Es importante conocer este aspecto porque el conflicto va a tener un pronóstico. Los conflictos de peor pronóstico son estos últimos. ¿Por qué? Porque a todos nos cuesta ver la viga en el ojo propio y somos mucho más dados a ver la paja en el ojo ajeno. Y la tendencia natural en los conflictos matrimoniales es lo que hizo Adán con Eva, ¿verdad? Cuando Dios le pide cuentas, el dedo índice bien preparado y señalar a la mujer. Fijaos en el cinismo de Adán cuando dice la mujer y encima que tú me diste, o sea, no me la pude ni coger yo, tú me la diste. O sea, de una atacada ataca a los dos, a la mujer y a Dios. La mujer que tú me diste, lavarse las manos de su responsabilidad. Ahí vienen muchos de los problemas. La reconciliación, el perdón, la humildad, como estamos viendo, es muy importante. Una palabra en cuanto a la reconciliación. Para reconstruir una relación de amor se requieren dos ingredientes que vosotros los abogados debéis conocer
son los dos ingredientes con los que trabajamos los profesionales de la salud mental, psicólogos y psiquiatras. La reconciliación requiere motivación, un mínimo de motivación, y requiere confianza. Confianza, un mínimo de confianza en el otro, en el cónyuge. El quererlo, la motivación, el querer seguir adelante y la confianza. La confianza suele estar rota y es como un edificio que hay que construir de manera progresiva. Ahí me da pie a empezar a dar algunas de las herramientas prácticas para vosotros como abogados. Cuando os venga un matrimonio para un divorcio, lo primero que debéis intentar es dar una oportunidad a la paz, a la reconciliación. La importancia de dar una oportunidad a la paz. Lo más habitual, lo más frecuente estadísticamente es que por la presión social que hemos comentado al principio, los matrimonios hoy pidan el divorcio demasiado pronto, antes de haber agotado todas las opciones de resolución de conflictos. Ahí vuestra labor será actuar un poquito de filtro que hace pensar, como veremos dentro de un momento, frenar, como decía la canción de los Beatles, Give Peace a Chance, darle a la paz una oportunidad, dar una oportunidad a la paz. La labor de mediación aquí es muy importante. Si veis que es procedente frenar el proceso de divorcio, es importante que tengáis recursos. No sois vosotros los que debéis llevar a término el proceso de reconciliación, no sois vosotros, pero es importante que haya la figura del mediador, que puede ser un mediador profesional o no, y también la figura del psicólogo, el psiquiatra, el consejero, si lo que detectáis son más problemas de tipo caracterial, problemas de convivencia, estos problemas crónicos que han existido desde el principio. Si los problemas son más de tipo conflicto, resolución de conflictos, el mediador será la persona clave. Si los problemas son más de tipo caracterial, psicológico, el segundo grupo que hemos dicho, lo importante será enviarlos a un psicólogo o a un psiquiatra. Muchas veces la clave para evitar el divorcio es romper ciclos. Y voy a subrayar este concepto porque es muy importante. Vuestra intervención es como de un cuchillo que rompe un ciclo. Los matrimonios nos vienen a ver muchas veces inmersos en ciclos negativos. Y un ciclo negativo no es más que el efecto bola de nieve hacia abajo. Cuando el matrimonio entra en un ciclo negativo, es incapaz de resolver sus propios conflictos. Entonces, la figura del externa, objetiva, sea el abogado, sea el psicólogo, sea el mediador, lo primero que hace es cortar este ciclo. Y ahí es donde la intervención del abogado puede ser ahí muy, muy importante. Cortar el ciclo y vamos a intentar, por lo menos, iniciar un ciclo positivo. Por lo menos intentarlo. En un porcentaje, os hablo ahora de mi propia experiencia profesional, en un porcentaje muy importante de casos, esto tiene éxito. Y al lograr romper el ciclo negativo, se logra introducir una trayectoria diferente en la relación. Por tanto, en la mayoría de casos, lo importante, el paso que a vosotros os corresponde es frenar, filtrar. Después veremos cómo podéis hacerlo. Una excepción en la que vuestra labor no es frenar, sino acelerar. Situación de máximo riesgo que probablemente conoceréis, pero que necesito comentaros. Cuando hay violencia física en dos casos concretos. La violencia física en sí ya nos pone en guardia, porque siempre es un riesgo, pero la violencia física en dos casos concretos
tiene un riesgo máximo que debemos conocer. Uno, cuando hay tóxicos de por medio, concretamente alcohol o cocaína. El alcohol y la cocaína son las dos drogas que aumentan la agresividad. Son las dos únicas drogas que aumentan la agresividad. No hay ninguna otra droga que aumente la agresividad. Pero el alcohol y la cocaína aumentan la agresividad. Por tanto, si hay un antecedente de malos tratos y uno de los dos cónyuges, normalmente el varón, es o alcohólico o cocainómano, cuidado que ahí probablemente tendréis que acelerar por lo menos la separación física porque estamos en una situación de máximo riesgo. El alcohol ofusca, disminuye el campo de la conciencia, lo mismo hace la cocaína, especialmente el alcohol. El campo de la conciencia, que es como el campo visual, ¿eh? El campo visual. ¿Vosotros imagináis el campo visual? Lo que hace el alcohol, dice en 4 cuadrantes, lo que hace el alcohol es disminuir, ofuscar la conciencia. Y la persona ve de una manera mucho más reducida y muchas veces no es consciente de lo que está haciendo. Mucho cuidado con el alcoholismo crónico. Pero además el alcoholismo crónico nos lleva al segundo máximo riesgo, que es lo que llamamos los celos patológicos. La paranoia celotípica o la celotipia paranoide, que viene a ser lo mismo, los delirios paranoicos. El imaginar que el cónyuge, especialmente el varón con relación a la mujer, le engaña. Ahí el riesgo de homicidio es máximo, máximo. Ante un hombre con ideas celotípicas, si la mujer os lo ha comentado, que está empezando a pensar que le engaña, tenéis que ir con muchísimo cuidado. Por tanto, la mayoría de las veces vuestra labor será frenar, pero habrá momentos en los que habrá que vigilar y estar al tanto. Bien, hay un último aspecto que quería comentaros en cuanto al conflicto, antes de entrar brevemente en la segunda parte de la exposición, que será mucho más breve, y es 4 pinceladas en cuanto a la infidelidad, que es uno de los factores de conflicto y de divorcio, más que nada para que vosotros tengáis una idea en cuanto al pronóstico. Creo que todo esto es importante, factores pronósticos y saber dónde estáis. Hay básicamente 3 grandes tipos de infidelidad, ¿verdad? Las podemos resumir sobre todo en 3. Primero de ellos lo que podríamos llamar la noche loca de pasión. Es el desliz, la caída moral, que podríamos resumir con la frase una sola persona, una sola vez. Una sola persona, una sola vez. Fue el caso de David con Betsabé. Y obvia decir que este tipo de infidelidad es la de mejor pronóstico. Por supuesto que es un mal en sí mismo, algo a censurar. Nunca podemos dar la bienvenida a una cosa así, pero la experiencia demuestra que puede actuar como una experiencia de crecimiento y un factor dinamizador en una relación de matrimonio. Insisto, esto no quiere decir que debe ser bienvenida, ni mucho menos, pero sí que se puede reconvertir para bien. El segundo tipo de infidelidad es no la noche loca, sino la persona loca. Se resumiría con la frase muchas personas, muchas veces, es decir, con muchas personas, muchas veces. La promiscuidad, estamos hablando claramente de la adicción sexual, el adicto sexual. Relación con muchas personas y muchas veces. Ahí se trata de una conducta medio camino entre el pecado. Hay un problema moral, claramente, porque somos responsables por lo que hacemos, pero también con un componente claro de tipo psicológico, de adicción, de control de impulsos, etc. Normalmente este tipo es más frecuente en varones, este tipo de personas suelen requerir un tratamiento psicológico intenso. Ha habido casos conocidos, mediáticos, muy mediáticos. El
jugador de golf Tiger Woods y otros, de personas pues que realmente tienen una auténtica adicción sexual y tienen que irse a la cama prácticamente con cada día y con un montón de mujeres diferentes, prostitutas, son pasto de burdeles con bastante frecuencia. Y el tercer tipo de infidelidad es lo que llamaríamos el corazón roto. Una sola persona, mucho tiempo. El clásico affair, el asunto extramatrimonial, el amante, lo que la generación antigua llamaba la querida, ¿verdad? Una relación que se mantiene, un doble juego durante tiempo, años, incluso es el adulterio por antonomasia, ¿verdad? Evidentemente que el pronóstico va de mejor a peor desde la primera a la tercera. La noche loca tiene un buen pronóstico. La persona loca va a depender, la adicción sexual, de que la persona sea consciente de que tiene o no tiene un problema psicológico y que reciba tratamiento. Si recibe tratamiento profesional, el pronóstico es aceptablemente bueno, moderadamente bueno. Suele ser bueno, una palabra. Hay esperanza. El corazón roto, evidentemente, ahí entran lo que decíamos, los factores morales, el somos malos, y muchas veces este tercer tipo de infidelidad suele ser escondida, suele ser subterránea y no suele haber un reconocimiento de pecado y suele ser de mal pronóstico. Quizás luego en el coloquio podemos ampliar un poquito esto. Bien, vamos a entrar en la segunda parte. Hasta aquí hemos visto el peritus. Hasta aquí, ¿en qué tiene que ser bueno el abogado cristiano con relación al tema del divorcio? El abogado cristiano tiene que hacerlo bien, conociendo el entorno social, conociendo la base bíblica y conociendo a fondo el conflicto, tal como hemos dicho. Pero no es suficiente con hacerlo bien, tiene que ser bonus. Hay unos aspectos morales, caracteriales. El hacerlo bien tiene que ir acompañado con hacer el bien. Hacer el bien. Permitidme una pequeña pincelada personal. Procuro, siempre que empiezo una semana de trabajo o incluso cada día, cada jornada, tener esta oración. Señor, ayúdame a hacerlo bien y a hacer el bien. Creo que este juego de palabras resume perfectamente lo que antes decíamos. Ayúdame a hacerlo bien, competencia profesional y hacerlo bien. Un médico, un abogado, que solo es capaz de hacerlo bien, puede ser un buen técnico, pero no será nunca un médico o un abogado en su sentido amplio, porque los aspectos morales vienen a complementar, como muy bien dice la frase latina, el rol del abogado, su buen trabajo, requiere un plus añadido, el bonus que tiene que ver con valores morales del hacer el bien. Tiene que ver sobre todo con actitudes. Brevemente, 4 aspectos, 4 pasos, 4 características que pueden hacer del abogado en su ejercicio profesional en general y en el tema del divorcio en particular un bonus. En primer lugar, un buen trato al cliente. Buen trato al cliente. Permitidme aquí una frase de estas que quedan como semillas y que os pueden ayudar. Un buen trato es el primer paso para un buen tratamiento. Esto lo decimos en medicina. El primer paso para un buen tratamiento es dar un buen trato. Y de esto la palabra de Dios, especialmente las epístolas de Pablo, están llenas de consejos al respecto. El trato afable. Me gusta mucho esta palabra en el Nuevo Testamento. La palabra afable, la afabilidad, el concepto de benigno, el concepto de benignidad. Benigno sería traducido por afable. La afabilidad. Un trato afable personal. Un trato personal. Esto que muchas empresas de marketing dicen como pura propaganda, publicidad engañosa, aquí tendrá un trato personalizado. Cuando dicen esto, mal asunto. Si te están ofreciendo un trato personalizado, quiere decir que probablemente te tratan siempre como máquina, pero lo que quieren ellos, el wishful thinking, el deseo es tratarte como persona. Bueno, pues el trato como persona ha de ser uno de nuestros objetivos. Curioso, normalmente en el ejercicio laico, secular, hablamos de casos. El caso tal, el caso cual. A mí la palabra caso no me gusta porque está demasiado cerca y se parece demasiado a cosa.
Casos y cosas están demasiado cerca. Cambia solo el orden de las vocales. Caso, cosa. Más que casos, y eventualmente nos lleva a cosificar, a cosas, debemos hablar de personas, personalizar, realmente personalizar. Y ahí tenemos algo que decir en una sociedad cada vez más deshumanizada. Buen trato. En segundo lugar, una escucha atenta. La escucha atenta es muy importante. Una escucha tranquila, si es posible sin prisa, sin tensión. Una escucha tranquila, una escucha empática que nos lleva a zambullirnos, a viajar al interior de la persona. Una palabra, una escucha con interés sincero. El escuchar es clave. Ahí no sé cómo trabajáis normalmente los abogados, pero los médicos tienen un severo enemigo en nuestros días, que es el ordenador. El ordenador encima de la mesa. Y mientras el paciente habla, ir tecleando y mirando a la pantalla es catastrófico. Muchos pacientes se quejan de que el médico ya no escucha. Simplemente el médico está hablando con el ordenador. No sé, ¿vosotros trabajáis con el ordenador delante o cómo lo hacéis? Depende. Bueno, el ordenador y el estar hablando con el ordenador más que con el paciente despersonaliza. Una escucha atenta. En tercer lugar, hacer pensar. Ya hemos dado algunas pinceladas en cuanto a esto. Hacer pensar. Actuar un poquito de despertador de inquietudes. ¿Cómo lo conseguiremos esto? Hacer preguntas, hacer preguntas. Es importante saber hacer preguntas adecuadas. No deis consejos, no os corresponde a vosotros. Haced preguntas. Las preguntas son importantes. Las preguntas suelen hacer luz en la oscuridad de la persona, del cliente, del paciente. Y en cuarto lugar, informar bien. El cliente, el usuario, normalmente viene con mucha información, pero muy poco conocimiento o nulo conocimiento. Ese es un problema que nos encontramos mucho los médicos y supongo que vosotros también. Los pacientes vienen hoy a la consulta como el que va a comprar al supermercado, porque lo han visto todo en Internet y vienen para que el médico les dé, vienen a llenar la bolsa. Y hay que explicarles con paciencia y con cariño al paciente, mire, usted tiene toda la información, probablemente tiene más información que yo, pero usted tiene cero conocimiento. Su conocimiento es cero. Yo quizás no tengo tanta información como usted, pero tengo todo el conocimiento que me proporcionan 6 años de carrera y 4 de especialidad. Me parece que en 10 añitos de asimilar conocimiento tengo un poco más que usted. Y se quedan parados y entonces empiezan a escuchar. Porque lo importante es transformar la información en conocimiento. Y es importante que el abogado pueda transmitir una información basada en el conocimiento. En medicina, y muchas de estas frases se aplican a la abogacía, decimos, informar es también curar. Una gran verdad. Informar es también curar. Yo no sé cuál sería el equivalente en vuestra área. Informar es también curar. Cuidado que informar no quiere decir dirigir. Decidir por. Esto es uno de los errores más frecuentes del profesional novel, inexperto. Jamás digáis a alguien, usted lo que tiene que hacer es A, B o C. En el tema del divorcio, sobre todo, jamás hagáis esto, porque os podéis encontrar con la desagradable sorpresa de que os pongan una demanda por malpraxis. Esto le ocurrió a un pastor, compañero mío, en Estados Unidos, en una sesión de consejería. Era inexperto, le dijo lo que tenéis que hacer es lo que fuese y al cabo de poco tiempo se encontró con una demanda por malpraxis. Estados Unidos es el país por excelencia de las demandas. Ahí ponen una demanda por menos que canta un gallo. Le pusieron una demanda por malpraxis porque había dado este consejo y le había llevado por mal camino. Nunca deis consejos directivos en cuanto al tema del divorcio. Haced pensar siempre, informar también. En resumen, ¿qué se espera del abogado en cuanto a este punto? Del abogado no se espera que sea pastor, pero sí un corazón pastoral.
Y del abogado no se espera que sea psicólogo, pero sí una actitud empática. Voy a repetir esto porque creo que es el resumen de este punto. Del abogado no se espera que sea pastor, pero sí un corazón pastoral. Y no se espera que sea psicólogo, pero sí una actitud empática. Esta actitud empática que conlleva esta idea de te quiero ayudar, estoy aquí para ayudarte, te quiero el bien, quiero hacerte el bien. Una escucha, un trato adecuado, un buen trato, una escucha atenta, hacer pensar, un informar basado en el conocimiento que no es dirigir. Creo que con esto el abogado, está logrando añadir este plus del bonus del que estamos hablando. Me hubiera gustado tener unas pocas palabras en cuanto a la prevención, pero quizás lo dejamos para el coloquio. Creo que es momento de abrir un coloquio. Probablemente habrá temas que os interesarán. No he hablado nada de los niños porque lo tenéis bastante explicado en el libro, en el capítulo 5 de Más allá del dolor. Cuando yo escribí este libro, hace aproximadamente unos 10 años, casi no existía la custodia compartida. Es por esto que no lo menciono aquí y me imagino que probablemente habrá algunas preguntas en cuanto al tema de la custodia compartida. Pero creo que es el momento de abrir un coloquio, todo extenso, todo largo, que vosotros queráis, para empezar a aclarar algunos conceptos.